Hola, en esta parte del tema vamos a ver los tipos de sucesiones que nos podemos encontrar. Nosotros hemos estudiado hasta ahora las progresiones aritméticas y geométricas, pero ese tipo de sucesiones se puede clasificar siempre dentro de todos estos tipos que vamos a ver ahora. Bueno, en primer lugar tenemos las sucesiones convergentes. Como veis aquí, las sucesiones convergentes son aquellas que tienen límite finito. El límite de una sucesión es el número al que se aproxima conforme nos vamos acercando a infinito. Si veis este ejemplo, conforme vamos avanzando, nos vamos acercando a 1. Podéis comprobar con la calculadora que si hacéis estas operaciones y seguimos, ya sabéis que la sucesión tiene esta forma, n partido de n más 1. Si nosotros avanzamos hacia el infinito, pues nos vamos aproximando cada vez más a 1. Eso significa que su límite es 1. Luego veremos más adelante una definición matemática de límite, pero bueno, tenéis que saber que el límite es el número al que se aproxima la sucesión cuando avanzamos hacia el infinito. Y como he dicho, pues siempre se puede ir comprobando con la calculadora si nos aproximamos a un número. Eso serían sucesiones convergentes, en las que tienen un límite finito. Las sucesiones divergentes son las que no tienen límite finito, es decir, su límite es más infinito o menos infinito. Y veis aquí un ejemplo. Un ejemplo sería este que tenéis aquí, 1, 2, 4, 8, 16, etc. Como veis, aquí no hace falta usar la calculadora, pues conforme nos vamos acercando al infinito, pues los números van siendo cada vez más grandes. Eso significa que su límite sería más infinito. Bueno, eso sería una sucesión divergente porque no tiene límite finito. El ejemplo que veis aquí corresponde al caso 3, no corresponde al caso 2. El tipo 3 son sucesiones oscilantes, ¿vale? Son aquellas que no son convergentes y tampoco son divergentes, es decir, no tienen límite, ni finito ni infinito. Eso quiere decir que no se acercan a ningún número. Aquí tenéis dos ejemplos. Este ejemplo, como digo, corresponde al caso 3. Pues si tenéis esta sucesión, menos 1, 1, menos 1, 1. Como veis, no nos vamos acercando nunca a ningún número, solamente vamos cambiando 1 y menos 1. Si cogéis esta, 1, 0, 3, 0, 5, 0, 7, pues tampoco. Es una sucesión que no tiene límite, no se acerca a ningún número conforme nos vamos aproximando al infinito. Entonces sería una sucesión oscilante. Bueno, otro tipo de sucesión que tenemos son las alternadas. Las sucesiones alternadas son aquellas que alternan los signos de sus términos. Vamos alternando el signo. Y esas sucesiones alternadas pueden ser a su vez pues, convergentes, divergentes u oscilantes, ¿vale? Como todas las que hemos visto aquí. Entonces, sucesiones alternadas solamente consiste en ir cambiando de signo. Esta sería una sucesión alternada y también sería oscilante, ¿vale? Entonces, las sucesiones alternadas pueden ser convergentes, divergentes y también oscilantes. Bueno, otro tipo de sucesión también podemos encontrar sucesiones monótonas. Las sucesiones monótonas se clasifican en crecientes, decrecientes, estrictamente crecientes y estrictamente decrecientes. Bueno, eso lo vamos a ver aquí con ejemplos. Bueno, eso ya creo que lo sabéis. Es lo mismo que ocurre con las funciones. Las sucesiones estrictamente crecientes pues son aquellas que el término anterior siempre es más pequeño que el término que le sigue. Es decir, a sub n más 1 es mayor que a sub n. Eso sería estrictamente creciente porque aquí no está el igual. Un ejemplo sería pues, 2, 5, 8, 11, 14. Como veis, van los términos, conforme avanzan hacia el infinito, pues van creciendo, van siendo mayores. Solamente eso es lo mismo que ocurre con las funciones. Luego tendríamos sucesiones crecientes. Sucesiones crecientes pues son aquellas en las que lo mismo, pero aquí aparecería el igual. Pues aquí tendremos 2, 2, 4, 4, 8, 8. ¿Vale? También serían crecientes, los números van aumentando, pero aquí aparece el igual. Pues también serían crecientes. Estrictamente sería cuando no está el igual. Y lo mismo ocurre con las sucesiones decrecientes y estrictamente decrecientes.
Una sucesión decreciente pues sería, por ejemplo, esta que tenéis aquí. Conforme avanzamos hacia el infinito, los términos van siendo cada vez más pequeños. Eso sería estrictamente porque aquí no está el igual, y si aparece el igual, pues sería estrictamente como tenéis aquí en este ejemplo. 2, 2, 1, 1, 0, 0, los términos van siendo cada vez más pequeños, pero aquí sí aparecería el igual, como tenéis aquí. ¿Vale? Por tanto, pues sucesiones monótonas pues pueden ser o crecientes o decrecientes, y luego acordaros que el estrictamente es cuando no aparece el igual. Luego también, también pueden ser sucesiones constantes. Eso significa que siempre son al mismo número, todos los términos son iguales. Por ejemplo, 5, 5, 5, 5, bueno, eso sería una sucesión constante, que también puede ser de esa forma. ¿Vale? Por tanto, las monótonas pues son estos tipos que tenéis aquí. Y ya otro tipo de clasificación que podemos hacer son las sucesiones acotadas. Vamos a ver en primer lugar qué es una sucesión acotada superiormente. Bueno, acotada superiormente significa que es de esta forma. A sub n es menor o igual que un número k'. Cuando hablamos de acotación es lo mismo que ocurre con las funciones también, y al igual que hemos visto con la monotonía. Cuando hablamos de acotación es como si existiera una frontera por la que ya no se puede pasar. Pues aquí k' sería la cota superior de la sucesión, ¿vale? Todos los términos serían más pequeños o iguales que ese número, que esa cota superior de la sucesión. Si cogemos todas las cotas superiores, a la menor de las cotas superiores se le llama supremo. Esa sería la menor de todas las cotas superiores. Y si el supremo es uno de los términos de la sucesión, se le llama máximo. Y aquí tenéis un ejemplo. Aquí tenéis 2, 0, menos 2, menos 4, menos 6. Y así seguiríamos. Pues menos 8, menos 10, etcétera. Eso sería una progresión aritmética. Y estaría acotada superiormente por 2. ¿Vale? Estaría acotada superiormente por 2. Pero también si queremos poner más cotas, también podríamos poner más cotas, pues sería el 3, el 4, el 5. Todas esas son cotas superiores porque son, como veis aquí, más grandes que cualquier término de la sucesión. En este caso, a la menor de las cotas superiores se le llama supremo. Como veis aquí, la menor de las cotas superiores sería 2. Y como el 2 está en la sucesión, se le llama en este caso máximo. Por tanto, 2 sería el máximo de esa sucesión. Eso sería una sucesión acotada superiormente, acotada por arriba. Todos los términos son menores o iguales que 2, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí. Lo mismo ocurre inferiormente. Lo mismo ocurriría inferiormente. Pues inferiormente sería que está acotada por abajo, ¿vale? Acotada inferiormente, pues todos los términos serían más grandes o iguales que un número, que un determinado número k. Ese número k es la que se llamaría en este caso la cota inferior. A la menor de las cotas inferiores se le llama ínfimo. Y si el ínfimo de una sucesión es uno de sus términos, se le llama mínimo, ¿vale? De forma equivalente a lo que hemos visto antes con la sucesión acotada superiormente, pues aquí tenemos el ínfimo y el mínimo. Y vamos a ver un ejemplo. Aquí tenéis 1, 2, 3, 4, seguimos hasta n. Pues como veis, una cota inferior sería el 1, ¿vale? 1. Todos los números que hay aquí son mayores o iguales que 1, como en la definición. Pero también cotas inferiores serían el 0, el menos 1, etcétera. Todos esos números son menores o iguales que los términos de la sucesión. Entonces, en este caso, la menor de las cotas inferiores sería el 1, y en ese caso el mínimo es 1, ¿vale? Y luego, ya para terminar, una sucesión se dice que está acotada, solamente está acotada, cuando está acotada superiormente e inferiormente. Es decir, para que una sucesión esté acotada, pues tiene que estar acotada por arriba y por abajo, como vemos aquí. ¿Vale? Eso sería una sucesión acotada. Tiene dos cotas, una superior y una inferior.
Bueno, eso sería los tipos, la clasificación que podemos hacer de sucesiones, y vamos a ver para terminar algunos ejemplos. Bueno, aquí os he dejado solamente dos ejemplos. Tenéis esta primera sucesión, pues podemos podemos clasificarla en todos los tipos que hemos visto. Pues como veis aquí, en primer lugar, es una sucesión decreciente, ¿vale? Conforme avanzamos hacia el infinito, pues los términos van siendo menores. Es una sucesión que va decreciendo, es decreciente. Si os fijáis, el límite sería menos infinito. Conforme nosotros avanzamos hacia el infinito, los números van siendo cada vez menores, nos acercamos al menos infinito. Pues sería divergente porque tiene límite infinito, en este caso es menos infinito. Estaría acotada superiormente. Estará acotada superiormente por menos 1. ¿Vale? Las cotas superiores serían menos 1, 0, 1, etc. A la menor de las cotas superiores se le llama máximo, ¿vale? El máximo tiene que pertenecer a la sucesión, en este caso es menos 1. Bueno, y como veis no está acotada por abajo, no está acotada inferiormente porque su límite es menos infinito. Bueno, ese sería un ejemplo de los tipos que hemos visto. Ahora el ejercicio número 2, pues también podemos, el ejemplo número 2 también lo podemos hacer. Si os fijáis aquí, conforme avanzamos hacia el más infinito, los números van siendo cada vez más grandes, pues sería una sucesión decreciente. Bueno, los números van siendo, cada vez más pequeños. Sería una sucesión decreciente. Está acotada superiormente por 2. Pero las cotas superiores pues serían 2, pero también podría ser 3, 4, 5, etc. El máximo sí tiene que estar en la sucesión, el máximo sería 2. También está acotado inferiormente, ¿vale? Como veis aquí es de la forma n más 1 partido de n, pues también estaría acotada inferiormente. Hay un momento en el que ya por abajo no sigue. Las cotas inferiores pues sería 1, 0, menos 1, el ínfimo sería 1, pero aquí no hay mínimo porque no está en la sucesión. En este caso, el menos 1, el 1 no estaría aquí, no pertenecería a la sucesión y por tanto no lo podríamos poner. No está en la sucesión, entonces el ínfimo es 1, pero no hay mínimo. Y tiene límite 1, si os fijáis, vais haciendo con la calculadora estas expresiones, ¿vale? Vais aquí sustituyendo n por números cada vez más grandes. Conforme os avanzáis hacia el infinito, pues os fijáis que nos acercamos hasta el 1. Pero como digo, el 1 no está en esa sucesión, por eso no se puede decir que esto sea un mínimo. El máximo sí es 2 porque está aquí, pero el 1 no está. Por tanto, solamente sería el ínfimo, pero no sería mínimo. Bueno, esos son dos ejemplos de sucesiones, ¿vale? Podemos hacer una clasificación diciendo todo lo que hemos visto.